Movimiento rectilíneo variado, ejercicios resueltos de preuniversitario. Vamos con el problema propuesto, el ejercicio 3.45, que nos dice: una partícula moviéndose con aceleración constante emplea 3 segundos en pasar por dos puntos de control A y B, que distan entre sí 24 metros, sabiendo que el primer punto lo pasó con una velocidad de 5 metros por segundo. ¿Cuál es su velocidad al pasar por el segundo punto? Entonces aquí empezamos a colocar nuestros datos. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos está diciendo? En un punto A la velocidad inicial es igual a 5 metros por segundo. Nos pide en el punto B la velocidad final cuánto es, pero también nos da un dato. La distancia es 24 metros. El tiempo nos da 3 segundos. Lo que nos pide hallar es la velocidad final. Y aquí siempre vamos a partir por las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme variado. Ya. La primera, la segunda, la tercera y la cuarta ecuación. Como me pide hallar el primero, lo que me pide cuál es su velocidad al pasar el punto, vamos a calcular primero la aceleración, vamos a calcular, porque tenemos todos los datos, ¿ya? Todos los datos. Entonces, primero la aceleración, después vamos a calcular la velocidad final. ¿Ya? Entonces, la aceleración, ¿a partir de dónde vamos a calcular? Vamos a calcular a partir de la ecuación número 3. ¿Por qué? Porque fíjense, tengo distancia, es 24 metros, velocidad inicial es 5, el tiempo también tengo 3, un medio es una constante, aceleración es mi incógnita, el tiempo también lo tengo, que es 3 segundos, por lo tanto voy a utilizar la ecuación número 3. ¿Ya? Lo único que aquí recuerden que todo lo que es suma al otro miembro está pasando a restar. Distancia menos velocidad inicial por el tiempo es igual a un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora aquí también otro detalle. Todo lo que divide al otro miembro va a pasar a multiplicar. 2, entre paréntesis, distancia menos velocidad inicial por el tiempo. Lo que yo necesito despejar es la aceleración. ¿Ya? Entonces recuerden que todo lo que multiplica al otro miembro está pasando a dividir. Y por lo tanto damos la vuelta, vamos a tener aceleración es igual a 2 entre paréntesis distancia menos velocidad inicial por el tiempo, dividido entre el tiempo al cuadrado. Entonces aquí lo único que vamos a hacer, vamos a reemplazar valores. La constante 2, x vale 24 metros menos velocidad inicial vale 5 metros por segundo. Por el tiempo vale 3 segundos. Recuerden que aquí segundo con segundo se va a ir. Y por lo tanto tengo aquí lo siguiente: 2 entre paréntesis 24 menos 5 por 3 es 15 metros. Y aquí lo que tengo, 2 entre paréntesis 24 menos 15 metros va a ser 9 metros. Abajo tengo como el 3 elevado al cuadrado, aquí ya tenía el 9 directamente, segundos al cuadrado, aquí también lo mismo, ¿no? 9 por segundo al cuadrado. Entonces, aquí se van a ir, bueno, lo puedo tachar 9 con 9, o 2 por 9, 18, 18 dividido en 9 es igual a 2. Por lo tanto, la aceleración que he encontrado es 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, a partir de la aceleración, ya vamos a calcular la velocidad final. ¿Con cuál ecuación? Fíjense, con la primera tengo velocidad final, lo que me pide hallar, velocidad inicial tengo, aceleración ya tengo y también tengo el tiempo, por lo tanto voy a hallar con la primera ecuación. Lo único que voy a hacer, voy a empezar a reemplazar nada más. Velocidad inicial, ¿cuánto vale? 5 metros por segundo. Más aceleración, vale 2 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo es 3 segundos. ¿Quiénes se van a ir? Segundo con un segundo. ¿Ya? Por lo tanto me queda 5 metros por segundo más 2 por 3 es 6.
metros sobre segundo. Y aquí solamente nos resta sumar. 5 más 6 es 11 metros sobre segundo. Eso sería la respuesta. Vamos con el problema propuesto 3.46, que nos dice: una partícula se mueve en línea recta A, B y C con movimiento uniforme acelerado. En el punto A su velocidad es de 2 pies por segundo y en el punto B es 6 pies por segundo. Sabiendo que la distancia BC es el doble de la distancia AB, calcúlese la velocidad en el punto C. Entonces, con todo eso, lo primero que siempre tenemos que hacer, nuestros datos. ¿Ya? La velocidad en A es igual, dice, 2 pies por segundo. La velocidad en el punto B va a ser 6 pies por segundo. ¿Ya? Y lo que nos pide hallar es la velocidad en el punto C. ¿Ya? Este es el punto A, punto B. Hay otro detalle. Nos está pidiendo, fíjense, la distancia entre A y B es X. El punto C. La distancia entre B y C, dice, es 2X. ¿Por qué? Porque aquí dice, fíjense, sabiendo que la distancia BC es el doble de la distancia AB. Si este es AB, el doble va a ser 2X. ¿Ya? Ahora, a partir de eso, vamos con las ecuaciones. La ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 4. Fíjense, como tengo ahí, puedo hacerlo por tramos. Punto A y punto B voy a sacar un dato. ¿Ya? Planteamos una ecuación del tramo A y B. ¿Qué es lo que me conviene? Utilizar la ecuación 2. ¿Por qué? Porque fíjense, tengo velocidad en B, tengo velocidad en A, la distancia me da un dato de X y lo siguiente, puedo despejar la aceleración. La aceleración también en ambos va a ser iguales. Entonces, por lo tanto, despejo la aceleración. Recuerden que todo lo que suma al otro miembro pasa a restar. Por lo tanto, tengo 2 veces la aceleración por la distancia es igual a la velocidad en el punto B al cuadrado menos la velocidad de A al cuadrado. Ahora, fíjense aquí. Lo que yo voy a hacer va a ser de esta forma. Fíjense, el 2 nada más lo voy a mandar al otro lado. 2, recuerden que todo lo que multiplica al otro miembro pasa a dividir. Y esa para mí va a ser la ecuación número 1. Ahora vamos a plantearnos una ecuación del tramo BC, de este tramo, del tramo BC. ¿De ahí qué vamos a plantear? ¿Qué vamos a decir? También vamos a utilizar la misma fórmula, la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque tenemos velocidad del punto C al cuadrado es igual a la velocidad de B al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Ahora aquí hay un pequeño detalle, fíjense aquí. Lo mismo, velocidad en el punto C al cuadrado es igual a la velocidad del punto B al cuadrado más 2 veces la aceleración. Recuerden lo siguiente, la distancia ya no es X, sino en mi caso ya es 2X. Por eso lo estoy colocando con rojito aquí, ya es 2X. Entonces, ¿qué tengo ahí? Puedo plantear de la siguiente razón. Puedo decir velocidad en el punto C al cuadrado es igual a la velocidad en el punto B al cuadrado más 2 por 2 va a ser 4. Aquí lo que yo tengo es aceleración por la distancia. Hasta ahí esta ecuacióncita. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar la ecuación 1. ¿Qué vale? La ecuación 1 vale a X. Aquí también tengo a X. Entonces lo único que voy a hacer, voy a reemplazar ese dato. ¿Ya? Fíjense, velocidad en el punto C al cuadrado es igual a la velocidad del punto B al cuadrado más 4 veces la aceleración por la distancia. Pero como nosotros ya sabemos que la aceleración, en vez de colocar aceleración, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar todo esto. Lo que está en barras. Velocidad del punto C al cuadrado es igual a la velocidad del punto B al cuadrado más 4 veces, en vez de colocar AX, aquí está, en vez de colocar X voy a colocar velocidad final en B
menos velocidad del punto A al cuadrado, todo eso dividido entre 2. Aquí también puedo hacer algo, fíjense, 4 dividido entre 2 me sale a 2, por lo tanto voy a tener esta ecuación nada más. Velocidad en el punto C al cuadrado es igual a la velocidad del punto B al cuadrado más 2. ¿Por qué? Porque 4 dividido entre 2 va a ser a 2. Entre paréntesis, ¿qué tengo? Velocidad del punto B al cuadrado menos velocidad del punto A al cuadrado. Lo único que voy a hacer, voy a desarrollar nada más. Fíjense aquí. Velocidad en el punto C al cuadrado es igual a la velocidad en el punto B al cuadrado más 2 por 1 va a ser 2 veces la velocidad en el punto B al cuadrado menos 2 por 1 va a ser también 2 velocidad en el punto A al cuadrado. Aquí puedo hacer solamente suma, fíjense, estos son términos semejantes, como alguien, expresiones matemáticas, ¿no? Entonces, velocidad en el punto C al cuadrado es igual a 3, porque 2 más 1 es 3. La velocidad en el punto B al cuadrado menos 2 por la velocidad en el punto A al cuadrado. Entonces, ahora sí, aquí vamos a aplicar matemáticas. Recuerden que todo exponente al otro miembro pasa como raíz. Por lo tanto, la velocidad en el punto C, ahora sí vamos a hallar la velocidad en el punto C, es igual a la raíz de 3 veces la velocidad en B al cuadrado menos 2 veces la velocidad en el punto A al cuadrado. Lo que tenemos es, podemos desarrollar directamente sin unidades, 3 por la velocidad en B. La velocidad en B vale 6, entonces 6 al cuadrado, menos 2 por la velocidad en A. La velocidad en A vale 2 al cuadrado. Entonces, fíjense aquí lo que tenemos. Solamente ya son operaciones matemáticas. Por lo tanto, la velocidad en el punto C es igual a 10 metros por segundo. Hasta ahí serían los ejercicios.